vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Ojalá te toquen tiempos interesantes, decía un proverbio chino o un saludo de los chinos. Creo que Alejandro Romero nos ha tocado una larga retahíla de tiempos interesantes, ¿no? Así es. Era una maldición, parece ser. Era una maldición, sí. Lo decía con ironía, pero está bien aclararlo. Era una maldición, como diciendo, ojalá que te pudras. Sí. Estamos con Alejandro Romero, profesor de la Universidad de Avellaneda, filósofo, miembro de la Asociación de Filósofos Argentinos, un filósofo argentino. En Argentina la filosofía es una obligación, ¿no? Porque si no sale el sol al día siguiente. Sí, yo diría, si la filosofía, depende cómo se la practique también, ¿no es cierto? Pero bueno, si la filosofía es el intento de comprender la realidad en que uno vive y qué sentido tiene y qué posibilidades encierra, creo que sí, que la filosofía es o el filosofar por lo menos, que no necesariamente hay que ser ni licenciada ni licenciado en filosofía para filosofar, ¿no? Hay que tener cierta inclinación reflexiva, eso sin duda, y cierto amor por los conceptos, pero... A ver, eso... Claro, es decir, el que reflexiona y trata de, o la que reflexiona y trata de comprender la realidad en que vive, trata de producir alguna clase de explicación, de síntesis respecto de cómo ve las cosas. Perón era un filósofo en ese sentido, ¿no? Un inventor de conceptos. ¿Tiene que ver con entender o tiene que ver con resaltar o con, no sé cómo decirlo, absorber lo que pasa, entenderlo? Está muy bueno lo que decís, porque para entender hay que absorber. Uh-huh. Es decir, si no te dejas de alguna forma penetrar, inundar, no te entregás a lo que pasa, no podés tratar de entenderlo. Si lo que pasa te desorganiza todo y tampoco sos capaz de ponerle un orden, tampoco lo entendés. Pero si tratás de imponerle vos algo que venías pensando de antes, no entendés nada. Está lo que pasa, se te pasa por delante. Entonces, de alguna manera hay que absorberlo y después tratar de darle un orden que a uno le permita orientarse dentro de eso que pasa. Y a eso es lo que llamo entender. ¿Qué le enseñan a los filósofos? Es decir, cuando vos estudias filosofía, ¿qué es lo que estudias en realidad? En realidad, cuando uno estudia filosofía en la facultad, lo que se enseña esencialmente es la historia de la filosofía, la historia de cómo unos tipos en un momento determinado empiezan a preguntarse por el orden del mundo sin recurrir ni a las explicaciones sin entregarse ni a las explicaciones de la tradición, ni a ninguna voz externa, ni de la naturaleza, ni la de Dios, que te diga cómo son las cosas, sino mirándose unos a otros y diciendo, ¿y este quilombo cómo se organiza? ¿Qué es lo que lo ordena? Ni al poder dominante. Ni al poder dominante. Bueno, me dirán, pero los filósofos participaban de un poder dominante. Sí, pero era un poder distribuido. Lo curioso de la historia del nacimiento de la filosofía es que nace en un lugar donde el poder estaba distribuido entre ciudades y entre miembros de las ciudades,
Entonces esa distribución del poder ponía en primer lugar las diferencias, los conflictos, las contradicciones, y había que ir más allá si queríamos conservar el orden de la comunidad, si queríamos conservar la salud de la comunidad. Y ese intento de ir más allá y de organizarse según la norma de la naturaleza da nacimiento a este trabajo de decir, bueno, ¿cuál es la norma de la naturaleza? ¿Cómo tenemos que organizarnos? ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Cómo para que los contenga a todos con nuestras diferencias? ¿Cómo tiene que ser nuestra comunidad? Y para mí ese es el acta de nacimiento de la filosofía. Y la filosofía se revitaliza cada vez que esto ocurre. Ahora, en todos los lugares termina habiendo gente dominante y gente del llano, digamos, para no decir dominada, que seguramente es equivocado. ¿Cómo se logra hacer, o cómo se ve desde la filosofía, qué es la clase que domina y la clase que acompaña? ¿Por qué se da eso? ¿Quiénes asumen cada rol? Qué pregunta la tuya, ¿no es cierto? Es una pregunta. Claro, ¿qué pregunta? Y que además querés que conteste. Voy a tratar por lo menos de tirar unas puntas. En primer lugar, no hay una respuesta unívoca para esto, ¿no? Qué sé yo, si vos tomas la política de Aristóteles. En Aristóteles, en términos generales, Aristóteles dice que el hombre es un animal comunitario, un animal político. Hay muchas traducciones del zoon politikon de Aristóteles. Y que el orden de la polis debe ser un orden fundado en la deliberación, que puede estar gobernada por un rey, por una oligarquía, por un conjunto total, digamos, de los ciudadanos, de los politei, pero que debe estar fundado en la deliberación, no se debe imponer caprichosamente un orden cualquiera. Pero están los esclavos. Y sí, pero ¿cómo que hay esclavos? Es decir, está bien que haya esclavos, el hecho de que haya esclavos le viene bien a los esclavos. Hay algo en la naturaleza de algunos seres humanos que los llama ser esclavos, y Aristóteles, que no podía ver, tenía sus problemas con esto, veía el conflicto, pero que no podía ver más allá del orden de las cosas que él creía que era un orden natural, trata de justificar esto. Dice, bueno, hay unos tipos, unas personas cuya mayor cualidad es el trabajo físico. Esas personas no tienen capacidad de previsión. Entonces está bien que sean propiedad de otros, que otros los manden. Ahora, tienen que mandarlos bien, tienen que tratarlos bien, tienen que ofrecerles razones también, pero deben obedecer. Y está bien porque no tienen capacidad de previsión y no podrían ser autónomos. Entonces acá, por ejemplo, en Aristóteles, vos tenés una justificación de cómo se produce esto. Después, en los estoicos, una vez desaparecida la polis, porque los ejércitos de Alejandro Magno las habían sometido, hay una versión diferente. Dice, bueno, el orden del mundo es un orden regido por el cosmos, por la naturaleza. Hay algunos que mandan, otros que obedecen. Esto es natural. Lo que tiene que hacer cada uno es adaptarse como puede a este orden del mundo. Una filosofía netamente conservadora. Después, si nos trasladamos 2000 años, ¿no? Maquiavelo te va a decir, bueno, en la polis existen los grandes y existe el pueblo. ¿Qué quieren los grandes? ¿Cuál es el humor de los grandes? Los grandes quieren dominar y someter, aprovecharse del pueblo. ¿Y qué quiere el pueblo? El pueblo quiere seguridad y libertad, poder hacer su negocio, poder hacer su vida, y que no los molesten y que no los sometan. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado o el príncipe o la república? Mediar este conflicto, de modo que, si bien siguen existiendo los grandes, los ricos son los grandes, el patriciado de las burguesías italianas de entonces. Si bien sigan existiendo los ricos, los pobres deben poder, el pueblo debe poder desarrollar su vida en libertad y en seguridad. Esta es la función del Estado. E inventa la separación de la política, inventa o redescubre la separación de la política respecto de los conflictos sociales, y inventa la idea de que la política debe mediar los conflictos sociales. Después tenés, qué sé yo, un tipo como el inspirador conceptual de Milley, uno de Friedrich Hayek, uno de los grandes escritores de la escuela austríaca, que dice que todo esto es una locura, que en realidad existe un orden que es el orden de la naturaleza, que es el orden del más fuerte, que ese orden está encarnado por el mercado y que el mercado debe decidirlo todo. Y si algunos tienen que perecer, igual, que perezcan, paciencia, son los más débiles. Lo cual es una aberración porque en el mundo del que le importa esta noción, que es el mundo de la teoría de la evolución de Darwin, de la naturaleza, no existen predadores que se coman todas las presas. Una vez que un león y se comió una gacela, ¿viste? Ya está lleno y durante un tiempo ni siquiera sale a cazar. Mientras que los dueños del capital
Hoy se comen una gacela, mañana quieren otra y después otra y otra y otra y otra y otra. Y esto destruye, por supuesto, suponiendo que los animales se comportaran de este modo, no existiría ecosistema posible. Entonces, la analogía no tiene sentido. Pero hay una justificación de este tipo. Después conocemos todos la idea de Marx, ¿no es cierto?, de la propiedad privada de los medios de producción. Hay diferentes versiones de cómo se produce esta dualidad entre los que mandan y los que obedecen, los dominadores y los dominados. Y hay una historia de esto que empieza con las grandes civilizaciones que se llaman patriarcales, qué sé yo, de acumulación de excedentes, las civilizaciones que inventaron la agricultura, la ganadería, estas cosas, ¿no? Antes no había de esto, había guerra, había conflictos, pero no había dominación porque no había acumulación de excedentes. Y la dominación nace de ese deseo de quedarse con los excedentes, de privar al otro de una parte de esos excedentes. Todavía en la economía se habla de eso. Después viene la etapa marxista, digamos, con la idea de que todos son iguales o que todos tienen que tener lo mismo o que tiene que haber una planadora, digamos, de jerarquías, digamos, como que no debe haber jerarquías o algo por el estilo, sino que todos tienen derecho a todo, hay una igualdad, una organización en base a la idea de la igualdad. Sí, eso nunca está muy claro en Marx, digamos, ¿no? Marx critica evidentemente la explotación, lo que llama la plusvalía, la explotación del trabajo. Hay un dato, la vez pasada leía un dato, ¿no es cierto?, que un obrero en una fábrica argentina hoy en día con 3 días de trabajo paga su salario. Y todo el resto de lo que produce, ¿a mano de quién va? Y va a mano del propietario de la empresa o de los accionistas o de lo que fuera. Digo, esto es plusvalía, ¿no? Entonces, Marx está en contra de esto, pero en realidad nunca hay una teoría de la sociedad en Marx, de la sociedad postcapitalista en Marx. Lo más cerca que podemos estar de eso es esa noción de Lenin cuando dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Bueno, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y de alguna manera, en una versión no marxista, porque no implica la superación de la propiedad privada en el sentido de la desaparición de la propiedad privada en pro de la propiedad colectiva, tenemos esa máxima del peronismo de que donde hay una necesidad nace un derecho. Y después están esas tonterías que son, lamentablemente son tonterías, pero pegan muy fuertemente, la gente las escucha y de alguna manera las cree, de que las necesidades son interminables y los recursos son finitos. Las necesidades no son interminables. Los que son interminables son los caprichos, la fantasía de los seres humanos, pero las necesidades no. Acá hubo a comienzos de la década del 70 un modelo del mundo que hizo la Fundación Bariloche para el Club de Roma, que ya le había pedido uno al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese modelo, el de Massachusetts, se llamó Los Límites del Crecimiento y sostenía esto que dicen estos señores, que no se puede, no hay para todo el mundo. Y en el modelo de la Fundación Bariloche los tipos inventan la noción de necesidades básicas, que después va a tomar las Naciones Unidas como catálogo de las necesidades básicas a satisfacer e índice de las necesidades básicas insatisfechas. Las necesidades básicas son la alimentación, la salud, la vivienda, la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y la participación. Esas son las 5 necesidades básicas. Y los tipos construyen un modelo del mundo y demuestran que para 2030, con la tecnología de aquel entonces, 50 años atrás, o 40 y pico años atrás, alcanzaría para satisfacer las necesidades básicas de una humanidad de 9.000 millones de personas. Con la cantidad de recursos que se conocían en aquel entonces, donde, por ejemplo, no había vaca muerta ni nada por el estilo, no había energía eólica, había un montón de cosas que no existían. Entonces, las necesidades no son infinitas. Entonces, cuando se dice esto, las necesidades son infinitas, eso es un cuento chino. Es decir, eso es suponer que todos debimos vivir una vida caprichosa donde cualquier fantasía que se nos ocurra, por ejemplo, tener un yate de 750 millones de dólares, como ese señor que recogía, ¿no es cierto?, a los inmigrantes que se habían caído al mar en el Mediterráneo. Claro. Y bueno, no. Si tenemos que satisfacer la necesidad de todo el mundo, probablemente no vaya a ser muy frecuente que alguien pueda tener un yate de 750 millones de dólares. El filósofo es una persona también y tiene cosas entrañables como tener sus discos favoritos, sus cantantes favoritos, ¿no? Vamos a escuchar Yves Montand que eligió Alejandro Romero. Después te cuento la historia. Dale. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des tu amor Nosotros tuvimos como generación una etapa francesa. Bueno, esta es una canción que escuchaba mi madre, Claro. que le encantaba Yves Montand. Y fue la primera canción que yo empecé a cantar porque me encantaba, siempre me encantó. Pero después Gran que la actor, elegí, además. gran actor, además, gran actor. Las películas de Costa Gabras, ¿no? Sí. Zeta, Sí, qué es eso. sí, sí. No, después que la elegí, se me ocurrió que en la etapa que estamos, ¿por qué digo yo elegí esta canción? Y aparte que la quiero mucho, y es la canción más triste del mundo, digamos, y podría ser una metáfora de lo que está pasando con la relación del peronismo con el pueblo. ¿Qué decís que pasa? Es que están distanciados, ¿no es cierto? Se ha distanciado. Están distanciados, por lo menos con una parte del pueblo argentino, que es realmente una de las cosas que a mí más me preocupa, más me duele también. Uh-huh. Más me duele. Porque ver una nenita de 13 años que se desvíe por conocer y saludar a Milei, a mí me parece una metáfora siniestra de la relación entre una víctima y el abusador. El régimen que nos propone Milei es un régimen de abuso, que ya lo hemos vivido, lo instalaron los militares, lo vivimos en la época de Menem, lo volvimos a vivir, es un régimen de abuso. Abuso de los bienes de la patria. Además él lo dice, ¿no es cierto? Es decir, contaminar los ríos el que quiera, vender y comprar órganos, ¿por qué no? Y si te querés comprar un bebé, dale nomás, es decir, es un régimen de abuso. Entonces cuando ves una inocente criatura de 13 años que seguramente, resonando con lo que piensan sus padres, ¿no es cierto? Ay, dice, lo quiero conocer, lo quiero saludar a Milei, a mí se me paran los pelos de la espalda, ¿viste? Es decir, y me parece que hay algo siniestro en esto. El viejo fenómeno de las personas que aparecen en la pantalla, ¿no? De los cantantes, de los futbolistas, de los personajes, ¿no?
Claro, pero con los cantantes, con los futbolistas, con los personajes, son gente que no incide inmediatamente claro, en cómo es tu vida personal. Pero digo, hay una cosa, me parece a mí que viene de la época de los fuegos, ¿no? Cuando la gente veía fuegos Sí. y creía que eran los espíritus, qué sé yo. Después se traslada al cine y a la televisión eso. Sí. Los fuegos, que aparecen personajes y que dicen cosas. Creo que esa fascinación original sigue vigente. Va cambiando de motivador, pero el fenómeno es parecido. Estábamos hablando, llegamos hasta un punto donde tocamos el tema de Perón. Y antes de la desilusión del pueblo con el peronismo, Perón construyó una cosa diferente, ¿no? Claro. Es decir, tenía una hipótesis de cómo era la vida de las personas y cómo debía ser, digamos, ¿no? La organización de la sociedad. Contanos un poco cómo viste eso. Bueno, Perón, la genialidad de Perón consiste, él en algún lado la manifiesta muy bien cuando dice no quiero una sociedad colectivista, porque en una sociedad colectivista, pensemos en qué momento lo dice, ¿no? En una sociedad colectivista desaparece la singularidad de las personas. Tampoco quiero una sociedad individualista de capitalismo de mercado, porque en esa sociedad desaparece la solidaridad del grupo, de la comunidad. Entonces él propone esta idea de una comunidad organizada donde cada uno pueda desplegar su singularidad. Y como tiene completamente claro que hay un conflicto estructural entre los propietarios de los bienes de capital, para hablar en el lenguaje de Marx, y los trabajadores, dice, bueno, este conflicto hay que mediarlo. Hay que mediarlo a través de las paritarias, hay que mediarlo a través de la intervención del Estado para que en la distribución de los excedentes no se queden con todos los propietarios de los bienes de capital. No lo decían estos lenguajes, ¿no? Y hay que mediarlo en el sentido de una construcción nacional que le sea más, si te diría, más parecido a lo que pensaba Maquiavelo, si querés, una construcción nacional que le sea fecunda a todos, donde a todos le vaya bien. No puede realizarse una persona en una comunidad que no se realiza. ¿Qué es lo que dice él? Claro, ¿qué es lo que dice él? Hay una cosa divertida que dice Perón, que dice, una vez estaba hablando con los empresarios y ellos me decían, pero es que los trabajadores cada vez quieren ganar más. Y entonces Perón le dice, ¿y ustedes no? Claro. Bueno, pero ese es el problema. Es decir, hay algo terrible en el modo en que el empresariado ha pensado el vínculo con el trabajo y con los trabajadores, y es esta ilegitimidad de los deseos de los trabajadores de vivir como seres humanos, de ganar cada vez más igual que los empresarios. Y esta incapacidad, creo que Perón se chocó con eso, con esta incapacidad para reconocer que nos iría mejor a todos si admitiéramos el trabajo que cuesta mediar ese conflicto para construir un régimen de prosperidad donde todos pudiéramos ganar paulatinamente un poco más y vivir un poco mejor. Claro, pero la comunidad organizada, un poco yo la veo así, ¿no? Le manda máquina de coser a las mujeres porque así resolvían el tema de la vestimenta de la hija, de la madre, de la sobrina, de la tía, y al mismo tiempo tenía un recurso para recibir dinero a cambio de un servicio de costurera en el barrio, digamos. Con el dinero que le saca a los ingleses, que los ingleses nos sacaban a nosotros, digamos, con el tranvía, el subte, el ferrocarril, etcétera, lo invierte en industria, es decir, da crédito para la industria. Entonces empieza a haber trabajo, la gente empieza a trabajar, después arma la escuela para que los hijos de los obreros aprendan el trabajo y salen ya con un trabajo en la industria. Hace un club por barrio, lo edifica, le da la llave a los miembros del barrio y le dice, bueno, administrenlo usted. Y entonces ahí, ¿qué pasaba? Los pibes iban a jugar a la pelota, al básquet, las chicas iban a practicar patines, básquet. Los matrimonios del barrio el sábado a la noche iban a bailar al club, Sí, señor. que venía la orquesta de Valdo Pugliese, venía De Pichusco, que le cantaba a mi vieja. Claro, venía una de jazz, una orquesta de jazz, y por ahí se iba a decir, venía una de tropical. Y entonces, digamos, la gente estaba contenida en el barrio
con una vida feliz, que tenían de qué vivir, tenían cómo disfrutar, cómo compartir, y encima te resolvía el tema de las vacaciones, porque correspondía la vacación al año de esfuerzo. Entonces vos ibas o a la playa, o a la sierra, o al lago, o a la laguna, y tenías 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena, siesta, e ir a la playa, o ir a una caminata, todo pago, digamos, sin pagar nada o con una cosa mínima. Y al final resolvía el tema de la jubilación, que era como se te acababa esa vida. Ya tenías tu vivienda, porque vivienda era para todos, y no esas viviendas suecas, digamos, que son todas iguales, no esas paredes lisas con salpicrets, que son una especie de tumba viviente, sino lo que soñaba Evita, que era la casa que se veía en las películas de Estados Unidos, sí, con el jardín adelante, la chimenea, las tejas, en fin. Es decir, lo que Perón plantea es un modelo de vida de contenido y de contención, digamos, ¿no? Donde la idea es que la mitad se la lleven los empresarios y la mitad se la lleven los trabajadores, ¿no? Sí, pero hay algo más que plantea Perón que me parece que es muy importante y que a mi modo de ver es lo que levantó la furia de las clases propietarias y de las clases medias. Y esto cuando vos lo sugeriste, cuando dijiste, bueno, puso el club de barrio y dijo, bueno, administrenlo ustedes. Esta participación del pueblo en el diseño de la patria, en las decisiones que se toman, en el manejo de las empresas, incluso en la ganancia empresaria, pero más allá del dinero, la participación activa en el diseño de cómo debemos vivir. Me parece que es esto lo que no toleraron. Incluso bueno, hay una carta de Helvar, que Helvar le manda a Perón en 1952, donde le dice: yo le solicito por favor que usted llame a un congreso de la producción, porque no puede ser, nosotros tenemos problemas de productividad, queremos mover a los obreros del lugar de trabajo, del lugar donde están dentro de la fábrica, no podemos hacerlo porque los comités de fábrica se oponen. ¿Quién manda acá? ¿Mandan los empresarios o mandan los trabajadores? ¿Esto es un ejército donde mandan los cabos? Helvar, no te estoy hablando de la oposición, de los antiperonistas, ¿no? Y Perón llama al Congreso de la Productividad y logra algunos acuerdos que después se cumplen más o menos, ¿no? Pero bueno, me parece que el conflicto principal, que lo que le quedó atragantado a las clases medias que se habían ilustrado en la Universidad de la Reforma, de la que por cierto yo provengo a través de mi padre, y por supuesto las clases propietarias, ni hablemos ya de los herederos de la oligarquía, es esta idea de que cómo estos tipos que son unos negros que están recién llegados a la vida, entre comillas, muchas comillas voy a poner en esto, civilizada, qué sé yo, quieren participar del diseño de la patria, si la patria es nuestra, somos nosotros los que decidimos. ¿Cómo van a decidir estos tipos que son todos unos cabecitas negras? Eso los vuelve locos y los sigue volviendo locos hoy en día. Todavía hace unos años atrás, el Beto Pianelli, hace muchos años, 20 años atrás, le reclamaban las protestas, los paros del subte, y decían, pero al fin y al cabo si les aumentamos el salario. Y me acuerdo que Pianelli en ese momento dice, pero ¿ustedes qué se creen? ¿Que los trabajadores qué somos? ¿Mano de obra? ¿Nada más que somos un pedazo de la máquina? No, somos seres humanos, queremos poder volver a nuestra casa lo suficientemente descansados como para ocuparnos de nuestros hijos, leer un libro, llevar a nuestras mujeres al cine o a nuestros maridos al cine, ir con nuestros maridos, es decir, somos seres humanos que queremos tener una vida plena. Es para eso que necesitamos jornadas más cortas, más salario. Bueno, esto es lo que el empresariado no entiende. Por eso yo hablaba de abuso, de un régimen de abuso, ¿no es cierto? Cuando el señor Mauricio Macri decía con la pandemia, pero no solo con la pandemia, bueno, que se mueran los que se tienen que morir, ¿qué estaba diciendo? Es decir, los trabajadores, las trabajadoras son carne de cañón, viejo, dejémonos de joder. Es decir, van a ser los que van a pagar el pato porque los que vamos a echar, los que van a perder el empleo son los trabajadores. Lo decía ya José Alfredo Martínez de Hoz en el 75, cuando firman ese documento con Ricardo Sin, donde dicen que el principal problema del país es el poder de negociación de la clase obrera, que está sostenido por la industria, y que ¿para qué necesitamos industria nosotros? Para un país está bien, sobrarán algunos millones de personas, pero bueno, esos podrían emigrar si quisieran. Esto está escrito en un documento de lo que era la Asociación Empresaria Argentina de 1975. Entonces, esta noción de que hay ciudadanos de primera, gente de bien, como dicen ahora Milei, ¿no es cierto? Y claro, gente de bien. Gente de bien. Y otros que son escoria. Gente como uno. Gente como uno, claro. Entonces somos los orcos, como vos decías cuando entrábamos, ¿no es cierto? Y a mucha honra, diría yo.
Y nosotros siempre aceptamos, ¿no? Cuando a los de Boca nos dicen bosteros, nosotros decimos sí, somos bosteros, somos los bosteros, como dice Riquelme. Claro. Bostero soy. Asumimos inmediatamente. Bueno, ¿qué nos quiere decir? ¿Somos unos negros de mierda? Somos unos negros de mierda. Vamos, unos negros de mierda. Y a mucha honra, ¿te acordás cuando le contestó Moyano? Le contestó no me acuerdo de qué época. Le dijeron algo así. Dice, sí, soy negro y soy feo y a mucha honra. Nunca hemos querido decir, no, nosotros somos más puros porque venimos de... Porque no es cierto, además, no somos más puros. No se sabe, porque en realidad, por ejemplo... Somos más buenos, qué diferente. Se sube también. Se supone, yo voy a meterme en un tema que no domino en lo más mínimo, pero se supone que todo viene de un grupo humano que estaba en Egipto, la única población que había en el mundo, y ahí todos tenían ojos negros. Entonces después, cuando se fueron desparramando por el mundo, cuando todavía se podía ir caminando porque los mares no estaban ocupados por la tierra, entonces la gente empezó a tener otras comidas, otra luz del sol, otros días que se terminaban antes o se terminaban después, qué sé yo, y en base a todo eso al final hubo una gente que se degeneró por esas cosas. Entonces el que tenía ojos negros empezó a tener ojos más claros, ¿no? Esto en contra de la teoría de que el que tiene ojos claros es más originario, más elegante o más destacado que el que tiene ojos negros, digamos, oscuro. Pero parece que era al revés, digamos. Bueno, ellos te pueden argumentar que es porque están más evolucionados, pero a mí qué me importa, ¿viste? Ahora, el conflicto, digamos, ¿no lo está haciendo el capital, el conflicto? Es decir, la idea de la ganancia, ¿no es la que está generando el conflicto? Pero absolutamente. Mira, hay un artículo que recibí hoy, que no lo leí todavía porque venía para acá y no tuve tiempo, que lleva un título muy provocador, dice, ¿un proyecto de vida o un proyecto de muerte? Claro. Es decir, nosotros vemos en el capital y en los que defienden la primacía absoluta del mercado y la propiedad privada, que el regulador es uno solo, la acumulación de la ganancia. La acumulación de la ganancia lo justifica todo. Entonces no hay ninguna preocupación real, ni por la salud del planeta, ni por la salud de las personas, ni por el bien vivir de las personas. No, nada de esto. Lo único importante es cuánta ganancia vos podés acumular en manos privadas. ¿Qué haces con esa ganancia? Es un asunto tuyo, porque es tuya la ganancia. Lo que dice Milei todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo me van a meter la mano en el bolsillo y esas cosas, ¿no? Ahora, muy bien, si lo único que me importa es la ganancia, y no pongo ninguna atención a cómo puedo hacer para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y es más, digo que las necesidades son secundarias, que no me interesa, que algunos las satisfarán. ¿Quiénes? Los que pueden quedarse con la ganancia van a satisfacer sus necesidades. Y los otros, y hay una cosa que no se dice, pero que se cae de maduro, y los otros, y bueno, que perezcan. Y la salud del planeta, y bueno, que perezca. Total, ya veremos cómo lo arreglamos con la tecnología. Elon Musk decía algo la vez pasada, en una entrevista que le hacían, decía, bueno, se viene una gran catástrofe, pero no importa, siempre sobreviviremos algunos. Y con la ayuda de la inteligencia artificial y la tecnología, repoblaremos la Tierra. ¿Sí? Bueno, esta locura fascista es lo que está detrás de esta idea de que lo que importa es la ganancia del capital y el poder de manipulación del entorno y de las personas que esa ganancia del capital le ofrece a los que se la apropian. Esta es una idea espantosa, una idea terrible. Ahora, mientras que nosotros pensamos lo diferente, haremos mal las cosas, tendremos 1000 defectos, habrá gente corrupta, todo eso es secundario frente a una cosa fundamental. Lo que nos interesa es la vida de las personas y por lo tanto la vida del planeta donde vivimos. Tenemos amor por la vida. Esta otra gente no tiene ningún amor por la vida, lo único que tiene amor es por esa fantasía de poder absoluto que te ofrece la ganancia de esa cosa abstracta, por otro lado, que es el capital. Entonces hay un proyecto de vida y hay un proyecto que conduce a la muerte. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, se determinó que el 1% tenía el 50% del capital que tenía el otro 50% de las personas. O sea, por eso incluso hicieron un partido que se llamaba el 1%. Sí. Lo cual quiere decir que el 1% se lleva toda la guita, digamos, y los demás viven como pueden.
Encima inventan la droga que les deja guita, los que hacen guita, para tener como adormecidos a los otros porque se están dando con droga, entonces no joden. Se quedan ahí como zombies tirados en una esquina o en un galpón abandonado y chao. Y está todo en orden. Uno ve Estados Unidos como está viviendo con los zombies por la calle, después del 2008 la gente que no pudo pagar más la cuota de la casa porque se quedó sin laburo. Así es. Y la gente al tercer mes que no pagaste la cuota, te sacan todos los muebles afuera y te sacan la patada de tu casa. Viviendo en carpas, kilómetros y kilómetros de gente viviendo en carpas en la vereda, ni siquiera en un terrenito, nada. En la vereda, los zombies ya directamente viviendo en las calles. Digamos, con 40 millones de tarjetas alimentar por mes para la gente que tiene trabajo y no le alcanza o que no tiene trabajo y no tiene para comer. Una vida de mierda, digamos, una situación de mierda de un país que vive chupándole la sangre a los demás países, que guerrea con los demás países, que fabrica armas, que es el único negocio que encontró que le dura. Es que mira, volvamos a la filosofía. Aristóteles en la Polis griega se había presentado un problema parecido. Y Aristóteles, siempre citando el libro 1 de la Política, hace una distinción entre lo que él llama la economía y la crematística. Y dice que la economía es el manejo de los asuntos del hogar, dice, el hogar personal de la familia o el hogar de todos, que es la polis, en función de satisfacer las necesidades de la vida. ¿Y qué es la crematística? Dice, la crematística es el ejercicio de producir cosas y vender cosas para ganar plata. Y hay una crematística necesaria y una innecesaria. La necesaria es la que, bueno, hay que hacer esto porque hay cosas que no producimos en la polis, intercambiamos con otros, está todo bien. Pero cuando el objetivo central es ganar plata, este objetivo se desboca, dice, porque la plata no satisface ninguna necesidad concreta y uno puede acumular y acumular y acumular eternamente, entonces nunca te alcanza. No te alcanza lo que... Empezás a querer lo que tiene el vecino, el negocio del vecino, el negocio de la tierra de la otra polis. Es decir, cuando toda la actividad económica se dirige a acumular una riqueza que es riqueza monetaria, nosotros... La riqueza monetaria hoy son bits de información en las cuentas bancarias, ni siquiera tiene una expresión material, ¿no? Esto no tiene límites, entonces no necesitamos 2 planetas como la Tierra, necesitamos 100 planetas como la Tierra. Es decir, esa oligarquía del 1% o del 5% o del 10%, no importa, de la humanidad concentrada, ¿no? Pero que vive en función de acumular dinero, esa oligarquía se chupa todo y va a seguir chupándose todo porque su objetivo no tiene límites, entonces no hay un lugar donde se satisfaga. No hay un momento donde diga, bueno, ya está, lo concreté mi objetivo. No, mi objetivo es siempre acumular más y otro poquito más y otro poco más, tanto en términos de dinero como en términos de poder de manipulación, porque ese es el otro. El poder de manipulación nunca es absoluto. Hay una cosa que define muy bien Rubén Dri, ese gran estudioso de los documentos sagrados, de la Biblia, sí. Que interpreta finalmente, leyendo el Evangelio de Marcos. Marcos lo hizo en el año 70, o sea, digamos, 37 años después que muere Jesús, como si nosotros habláramos de Perón, digamos. Y dice que finalmente el diablo, al que tanto se teme, que está presente en los momentos claves, digamos, de la muerte de Cristo, es el dinero. Y en ese sentido, digamos, esa escena en el templo, cuando Jesús saca patada a los banqueros que sí, cobran las cuotas ahí, cobran los intereses, qué sé yo, los saca a la mierda, digamos, muestra, es como una escena chiquita del verdadero conflicto, digamos, entre la iglesia, es decir, la consagración de la vida, del matrimonio, de la tierra, del agua, etcétera, y
esa actividad que no tiene nada que ver con el lugar sagrado, que es prestar plata, cobrar intereses, obligar al otro a cumplir cosas que a veces puede, a veces no, etcétera, etcétera. Y que básicamente en los momentos clave, digamos, de la pasión de Cristo, el diablo que aparece es el dinero. Es el dinero. Y es que el dinero tiene una función importante en las sociedades complejas, que es la función de equivalente universal que te permite intercambiar valor muy fácilmente. Pero tiene otra función, que es la de reserva de valor. Y esta es la función, Keynes lo decía también, decía, si no existiera acumulación, si no existiera atesoramiento, decía, no acumulación, si no existiera atesoramiento, es decir, si la gente no juntara plata en el tesoro, no la separara del proceso económico, el proceso económico no tendría crisis. Esto estoy simplificando demasiado, pero bueno, no existirían estas graves crisis del capitalismo. El problema es el atesoramiento. Bueno, eso pasó con el canje. Eso pasó con el canje. En el canje se pudrió cuando alguno empezó a ahorrar. Claro, cuando empezaron a quedarse, digamos, con los vales, con los créditos. El sistema. Claro, y es lo mismo que ocurre, a nivel macro. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿por qué el capitalismo en un momento determinado se escinde de la democracia, del cuidado ambiental a mediados del siglo XX? Diría, por la década del 60 ocurre esto, ¿no? Precisamente por eso, porque en un momento determinado se desboca completamente y cuando encuentra ese límite que le pone en 1968, cuando se produce este modelo del mundo del movimiento del Massachusetts Institute of Technology, los tipos descubren que para que todo el mundo, con el régimen de propiedad y de explotación y de acumulación de excedente que existe en ese momento, para que todo el mundo viva como los europeos, los japoneses o los norteamericanos, harían falta entre 3 y 4 planetas como la Tierra. Entonces, ¿qué concluyen? No alcanza para todos, lo que dicen algunos ilustres jueces y funcionarios, ¿no es cierto?, y políticos, algunos en el poder hoy. Entonces, en ese momento aparece este proyecto de decir, bueno, ya que no alcanza para todo, vamos a ver a quién dejamos afuera y dónde concentramos el poder. Y aparecen los primeros esbozos de rescate de la escuela austríaca que dicen, bueno, vamos a poner en práctica esto, vamos a atacar el Estado, destruir los sindicatos, es decir, todos los mecanismos que sirven para redistribuir la riqueza, recuperemos la posibilidad de constituir una oligarquía mundial que se quede con el poder y con la riqueza. Y los demás, bueno, como no alcanza para todos, los demás, bueno, se quedarán afuera. Ya veremos qué hacemos con ellos. Esto es un proyecto que aparece a fin de la década del 60. Entonces hay una disociación entre esta acumulación constante del poder de dominación y de la ganancia y del dinero y qué sé yo, y por lo tanto todas las prédicas en contra del Estado, de la política, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, no los ONG, las organizaciones libres del pueblo, ¿no? La participación del pueblo en la toma de decisiones, muy enmascaradito todo, ¿no es cierto? Con discursos morales de la gente de bien, contra la corrupción y todo, que está bien estar contra la corrupción. Pero este proyecto se separa completamente de la idea de que tenemos un planeta que tenemos que trabajar entre todos para que nos contenga a todos. Para poder satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y cuidar el planeta, además. Entonces se escinde completamente las dos cosas. Lo que el Papa dice, la casa nuestra. La casa nuestra. No, pero la casa no es tuya. Yo te acabo de... Vos firmaste, ¿cómo se llama? Un coso hipotecario, no me estás pagando, tu casa es mía en realidad. Bueno, no es la casa nuestra. Esto que dice Milei, no, el empresario que quiera pagar y contaminar un río, que contamine el río. Y aguas abajo, todos los que viven aguas abajo, los que trabajan aguas abajo, ¿eso lo paga el empresario? El empresario no paga eso. Se joden. Claro, se joden, por supuesto, se joden. Pero el empresario tiene derecho a ganar plata con eso. Temas entrañables, también en la música. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Qué lindo, tema, hermoso tema. Es fantástico este tema. Es fantástico, es hermoso. Yo había vivido en Chile cuando se produce el golpe de Allende y lloré, por supuesto, como un chico. Estaba empezando la facultad y la verdad que me sentí profundamente desgarrado y además en ese momento supe que nos iban a hacer mierda. Ahora, eso es exactamente lo que estábamos hablando, digamos. Claro. La clase dominante que maneja, digamos, la economía chilena en ese momento, que se queda con el producido del cobre, no quiere que gastarlo en darle educación gratuita a la gente, no quiere tenerlo como un signo de dominio, y entonces todo lo que quieren repartir son subversivos, son alimaña que hay que exterminar porque quieren alterar el orden en el cual ellos se encuentran dominando a los otros, ¿no? Sí, vos sabés que esa expresión... Así de simple. Además hay dos cosas, ¿no? Nosotros usamos esa expresión, gastar, el gasto público. Y eso no es un gasto, eso es una inversión. Cuando yo pongo plata en la gente, pongo plata en las calles, pongo plata en las cloacas, pongo plata en los transportes públicos, pongo plata en los como gasoductos, pongo plata en los dragados de los ríos, sobre todo si no van a parar a manos de los en holandeses. las vacaciones. En las vacaciones, por supuesto. Es la sociedad la que está haciendo una inversión en sí misma. Y todo eso con bienes nacionales, con transportes nacionales, con infraestructuras nacionales. Y convivencia, ¿no? Y de disfrute de lo propio. Exactamente. Pero además decidimos nosotros qué hacemos con eso. Claro. Mientras que cuando supuestamente no gastamos nada, digamos, ¿no es cierto? ¿Y quién pone la plata? Pone la plata uno que se la va a llevar y se la va a llevar con creces, porque si no, no la pone. Si no se la va a llevar y con ganancia, no la pone. Entonces acá hay una mistificación total de lo que significa que el Estado tiene que estar bien administrado, que todo eso es cierto. Y que hay también malas administraciones, aprovechamientos, pequeñas corrupciones o a veces grandes corrupciones. Pero eso es una cosa, saco un pedacito, y otra cosa es, no, lo entrego todo, para que no haya estos problemas, entrego todo, que se lo lleve otro. Así yo me deshago del problema. Entonces esta mañana escuchaba todavía unos pibes jóvenes en un programa de radio, ahí me subí un taxi porque llegaba tarde a un lugar donde tenía que ir, y escuchaba estos pibes que hablaban de lo bien que está YPF y qué bien que le vamos a poder vender. Entonces, a vos te da ganas de cortarte la garganta, ¿viste? Decís, pero no, esto que estoy escuchando no puede ser. Estos tipos están rifando una riqueza que es suya, porque ellos no la van a comprar. Y probablemente ningún empresario nacional la vaya a comprar, digo, de capital interno, ¿no? Si la vendemos, la va a terminar comprando alguna compañía transnacional que va a hacer algo parecido a lo que hizo Repsol, que es vaciarle y llevarse toda la guita y nos vamos a quedar sin nada.
una riqueza que además, según los protocolos de derechos humanos, es propiedad de todo el pueblo argentino. Así es. Bueno, entonces... Como la tierra. Como la tierra, como los ríos, como bueno. Entonces hay una mistificación espantosa y la tragedia es que han convencido una parte importantísima de la población es que el problema fundamental de la Argentina es la corrupción. Entonces aparece Milei diciendo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y lo que está diciendo en realidad es dentro del régimen neoliberal, capitalista, privatizador, extranjerizador, todo, fuera del régimen jerárquico. Nada. Jerárquico. Pero además que supone que hay jerarquías estructurales, que hay gente de bien y gente que es una porquería, lo decía Macri. Cuando aquella vez que era Macri presidente, que la Michetti hizo esa referencia, dijo, no, la droga es un problema muy grave porque mata tanto a los pobres como a la gente normal. Y le pidieron explicaciones a Macri. Dijo, no, bueno, ella se equivocó. Ella quiso decir que mata tanto a la gente, que mata tanto a los pobres como a la gente realmente valiosa. Qué hijo de puta. Bueno, esos son los que nos están gobernando, ¿no? Los que hemos elegido para que nos gobiernen, el pueblo argentino. Entonces acá hay una situación de grave confusión. A mí, claro, hay datos, por ejemplo, ese famoso dato de la Flaxo, que dice que del 2016 al 2022 los sectores más pobres transfirieron a los sectores más ricos 87.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Es un dato escalofriante. Es una barbaridad, una injusticia absoluta, un delirio, digamos. Claro, uno lo ve más claro cuando dice, bueno, antes con Cristina los trabajadores se llevaban el 52% y los empresarios el 48%, y después de Macri, los trabajadores, los ricos, los empresarios se llevaban el 56% y los trabajadores el 44%. Bueno, ahí está la diferencia, digamos. Eso es lo que fue acumulando durante esos años, 87.000 millones de dólares a favor de los ricos. Un delirio, la gente se caga de hambre y está financiando a los ricos. Bueno, pero acá hay una pregunta que tenemos que contestarnos nosotros ahora que estamos en el llano, por decirlo así. No estamos solo en el llano, somos oposición en la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos organización. Tenemos provincias. Tenemos intendencias, claro. ¿Por qué no lo pudimos revertir? Porque de alguna manera, más allá de estilos personales, responsabilidades personales, fue el gobierno de todos nosotros. ¿Por qué no lo pudimos revertir? Bueno, a veces porque se delega, digamos, y se espera que el otro haga lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, mal hecho. Si esa es la respuesta, no deberíamos delegar tanto, ¿no? Claro, bueno, son enseñanzas, ¿no? Claro, por supuesto. Son por supuesto. enseñanzas. Pero además hay otra cosa. A mí me parece que Massa hizo una campaña fenomenal teniendo en cuenta de dónde había salido, ¿no? Sí. Cómo había partido. Se puso la campaña al hombro. Se puso la campaña al hombro y tomó decisiones. Tomó decisiones bastante acertadas a mi gusto en algunos casos, y conquistó un montón de votos. Uh-huh. Pero cuando analizás el discurso de Massa, en el discurso de Massa no hubo nunca, apareció la idea de unidad nacional, pero no hubo nunca la enunciación de un proyecto de nación, de un proyecto de sociedad. Las medidas concretas, y eso no es Massa, a lo largo de todos estos últimos años, la idea de que contribuimos todos a la construcción de un proyecto de sociedad y nación que queremos, que buscamos, esa idea desapareció. No desapareció la idea de que todos tenemos que tener derechos, que los derechos de cada uno y de cada sector deben ser atendidos. Esa idea no desapareció, la idea de una inclusión social. Pero la idea de que para que esto se sostenga en el tiempo hace falta que nos pongamos de acuerdo, algo de eso dijo Massa, pero no logró terminar de formularlo, me parece a mí. Aunque lo hubiera formulado, quizá no hubiera cambiado nada, pero esta idea de que era tan fuerte en un momento determinado en el peronismo, de que tenemos un proyecto diferente de lazo social, de sociedad, con una jerarquía de valores diferente, donde no es que no haya dinero de por medio, no haya acumulación de riqueza, no haya ricos y menos ricos. Lo que no puede haber son pobres. Claro. Lo que no puede haber son pobres. Entonces todo el mundo habla en contra de la pobreza. Pero ¿cómo es una sociedad sin pobres? ¿Cómo se construye? Eso es mágico.
Entreguemos todo al mercado y eso va a ocurrir espontáneamente. Pongámonos bien, ¿no es cierto? No nos peleemos con los empresarios y eso va a ocurrir espontáneamente. No, eso no ocurre nunca espontáneamente. Eso se construye y lo construimos entre todos. Esa noción de que hay algo para construir entre todos y que todos tenemos que aportar a eso de alguna forma, esa noción desapareció a mi modo de ver. Y yo creo que ahí hay algo que tenemos que reconstruir. Y por supuesto en nuestras prácticas ponernos al servicio del pueblo y de la patria, diríamos, o del pueblo y del proyecto nacional, no servirnos de. Que esa es otra cosa que en la práctica política cotidiana solemos hacer, ¿no? Servirnos de en lugar de ponernos al servicio de. Esto también es Francisco, ¿no? Ponerse al servicio. Yo quiero escuchar un pedacito del tercer tema que trajo Alejandro hoy, antes de que cerremos esta charla. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto. Cafrune. Sí, maravilloso. El canto gaucho es un canto de Martín Fierro, ¿no? Es un canto de pedido de comprensión, ¿no? Del ecosistema, del rol de cada uno, de que no pueden dejar al gaucho afuera, digamos, sin caballos, sin china, sin rancho, por los ricos que sin exigen, facón y sin poncho. ¿No? Es un pedido todavía abierto. Yo me acuerdo cuando Alberto Rodríguez Sá inventó un plan para que ninguno se quedara sin laburar. Los tipos que vendían su trabajo por 2 mangos, que era la empleada doméstica y el marido que arreglaba el campito de la familia de clase media, pasaron a ganar más o menos lo mismo que ganaban trabajando nada más que para servicio. Y entonces la gente de clase media se quedó sin empleada doméstica y sin el que le cortara el pasto en el campito, y armaron un quilombo con manifestación, hicieron una cruz de 20 metros de alto frente a la Casa de Gobierno porque decían que el gobernador era el anticristo. O sea que para ellos lo normal era tener a alguien sometido, digamos, para que mantuviera su jerarquía de señora de clase media. Por supuesto, voy a tener que cortar el pasto yo, voy a tener que lavarme la ropa, decir, esto es un escándalo. ¿No? Esto se recoge, yo escucho por ahí, bueno, no, pero acá en este país nadie quiere trabajar porque existen los planes. No, nadie quiere trabajar por esa miseria que vos querés pagar, porque existen los planes. ¿Y por qué la gente se enoja por el que puede haber un plan y no quiere laburar en un laburo de mierda y dejar el plan? Como dice Mayra Arena, deberían dejarle capitalizar las dos cosas. Y no se ofende por los tipos que se afanan la guita, empresarios que se llevan millones de dólares, que lo sacan afuera, que no pagan impuestos. Bueno, pero esto está como naturalizado, ¿no? Digamos, hasta la propia Cristina le oímos. Me parece bien que los tipos se afanen la guita y no que la gente cobre. No, y ni siquiera, no estoy seguro siquiera que crean que se afanan la guita. No, los empresarios son empresarios, dan trabajo, tienen derecho a ganar guita, está como naturalizado. Hay algo, esto es lo que te digo, hay algo terrible en esto. A la propia Cristina le hemos oído a decir que el capitalismo es el sistema que reparte mejor las cargas y los beneficios. Es decir, yo cuando le oí decir esto a Cristina, le digo, Cristina, está bien, que es políticamente correcto si querés decirlo, pero no es así. Dijo que el capitalismo es el sistema más eficiente del mundo. ¿Eficiente para qué? ¿No es eficiente el capitalismo a la hora de repartir recursos para cuidar el planeta y la vida de las personas? Es completamente ineficiente. Una cosa
Alejandro Romero, ¿estuvimos filosofando? Sí, sin duda, sin duda. Muchas gracias. Entrañables. Nos encontramos el miércoles que viene. Muchas gracias, Alejandro Romero. Muchas gracias a ustedes. Entrañables.